pueden comenzar. Bueno, muy buenas tardes a las dos, Viviana, Melissa, un gusto tenerlas, conocerlas y poder hablar en un lenguaje sencillo de temas que son sensibles para las familias de las localidades de La Candelaria. En la, el día de hoy y es la oportunidad para hablar un poco en un lenguaje muy cotidiano de temas que nos afectan, de realidades que están pasando alrededor de los niños, las niñas, los adolescentes y que nos implican a todos como familias, como sociedad y como instituciones. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Ingrid. Bueno, para dar inicio, le contamos al público que está acompañándonos en la escucha de este sencillo mensaje la necesidad de poder hablar de temas que nos afectan y de temas que son relevantes. Entonces, por eso hemos invitado a Melissa, que como madre de familia, quiere hacerte unas preguntas, Viviana, tú como experta, abogada, politóloga, ahorita nos contarás un poco de tu ejercicio profesional, has acompañado esta realidad. Entonces, te doy el turno, Viviana, para que por favor nos cuentes tu desarrollo profesional. Bueno, inicio contándoles que empecé a trabajar en toda la problemática de la ETSNA comienzos del 2016, en un instituto pues adscrito a la Secretaría de Integración Social que fue el IDIPRON. Ahí coordiné el programa a nivel distrital 3 años y empezamos a descubrir el desconocimiento que había del delito, que más adelante lo vamos a desarrollar. Pero básicamente como abogada especialista en derecho público, también tengo una maestría en políticas públicas, pues me he enfocado en trabajar con población vulnerable y a través de los conocimientos que tengo poder aplicarlos socialmente a poder resolver problemas públicos que no solamente generan dolor en la familia, sino que marcan la vida de muchos niños, niñas y adolescentes de Colombia. Y durante 11 años pues me he dedicado a eso. He trabajado con población habitante de calle, he trabajado con mujeres, con víctimas del conflicto armado. Actualmente trabajo con campesinos que se encuentran en estado de vulnerabilidad o son pequeños productores que requieren ayudas para su desarrollo rural. Pero básicamente esa es como mi experiencia, resumida para pues no alargar con cuántas instituciones, sino que ha sido como es el enfoque. Bueno, para arrancar, y ya que lo has mencionado, es fundamental que todos entendamos de una forma sencilla qué es ESNAC. Es una sigla y que podamos, porque técnicamente suena un poco enredado, pero es importante que todos lo podamos. Algo. Y es que cuando yo llegué al IDIPRON y me dijeron ETSNA, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es ETSNA? Porque la sigla confunde y genera cierta barrera para que la información llegue como es, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue poder identificar cómo entender esa sigla para que las personas pudieran saber que estábamos muy cerca del delito sin saberlo, y aparte pues no tecnificar lo que significa la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Básicamente, pues como tal la sigla significa explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que significa la sigla. Pero primero decir que la explotación sexual o la ETSNA es un delito que se confunde con otros delitos, es decir, incluso para tipificarlo jurídicamente a veces decimos es abuso sexual, es acceso carnal, no es ETSNA, no hay mucho conocimiento sobre la tipificación del delito en ocasiones cuando se hace la denuncia. Entonces, la explotación sexual se centra en la utilización de niños, niñas, adolescentes con fines sexuales, ¿sí? O comerciales, a cambio de favores, de amor, de engaños, de protección, y lo hace pues un adulto que tiene conocimiento que está haciendo esa conducta punible, ¿sí? Es decir, que está cometiendo un delito, que tiene conocimiento que es un delito, pero lo hace con niños, niñas, adolescentes.
La ESNA pues se da en diferentes contextos que ya también les voy a explicar un poco, pero básicamente es la utilización con fines sexuales y comerciales de los niños, niñas, adolescentes a través de diferentes formas, que incluso se pueden dibujar en amor o en ayudas o en necesidades vitales para poder, como la alimentación, la vivienda, el estudio, y eso lo vamos a revisar y ahí es donde se hace un poco complejo la identificación por las familias cuando un niño está siendo víctima de explotación sexual y comercial. Entonces, bueno, ahí está como el concepto que les puedo dar como de manera más fácil, y la dificultad que existe con la sigla, porque es bastante complicado a veces incluso pronunciarla, pero es eso, utilización sexual de niños con fines sexuales o comerciales. En días pasados, Melissa, hablábamos un poco de ese panorama que tú has venido identificando. ¿Podrías ampliarnos un poco el Sí, panorama? claro, lo que pasa es como decía la profesional, muchas veces no, o sea, es también la manipulación psicológica, ¿no? Porque no hay una corresponsabilidad en la casa y tampoco hay una corresponsabilidad de nosotros como comunidad. Entonces es eso, disfrazamos el que de repente no conocemos las siglas, pero está pasando algo, ¿no? En el colegio, por ejemplo, de mi hija, hay un muchacho X, ¿no? Que le comentó que él conocía a través de otro muchacho a un señor mayor que los llamaba para conversar con ellos, supuestamente solamente conversar. Yo le dije a mi hija, eso no es solamente conversar, en algún momento le va a cobrar. No, mamá, es que él dice que los ayuda y eso, el otro. Entonces, eso ya es un inicio de una explotación sexual, porque primero te van captando, como que te van conversando, te van ofreciendo algo, y no solamente es considero yo, la condición económica, sino también en este momento el hecho de la migración, ¿no? Porque cuántos niños que han migrado y de acuerdo a su situación económica y a la ausencia de sus padres, a veces viven solamente con la mamá o sin la mamá y sin el papá y con la abuelita, ¿no? Y necesitan o quieren algo y hay alguien que se los da, pues ellos ya sea comienzan como acompañando, luego haciendo una cosa, luego haciendo la otra, pero si les dices que eso es explotación sexual, que es así como se comienza, no lo van a entender, no lo van a saber. Son cosas que estamos viendo desde el colegio, desde la mesa de convivencia y muchas otras cosas más, para tratar de que los niños también entiendan y los padres tomen conciencia sobre este tema, ¿no? Que está siendo un flagelo en este momento para la sociedad. Sí, es un monstruo silencioso que se acrecienta, es decir, que eso que nos decía Melissa son factores de riesgo, son niños y adolescentes que están en riesgo, esa situación que me comentas en riesgo de que estén, no están todavía siendo explotados, pero están en riesgo de estarlo. Y ahí es tan importante todo lo que podamos hacer en prevención, porque antes de que suceda la consumación del delito de la ETSNA, hay un periodo de factores de riesgo que si identificáramos a tiempo, pues podríamos lograr que muchos niños no fueran víctimas de explotación sexual. Entonces, estos factores de riesgo pues son responsabilidad no solamente educativa y de la institucionalidad, sino también es una corresponsabilidad familiar, claramente. Y hay contextos donde se presenta más la ESNA, donde hay más riesgo de que haya explotación sexual. ¿Pudieras ampliarnos esos contextos? ¿Cuáles son los factores que ayudan o que están ahí de una forma silenciosa, desdibujada, que generan esos riesgos inminentes? Sí. Anteriormente hablábamos de las modalidades de la explotación sexual, ahora hablamos de contextos porque hay distintos. Entonces, por el tema que también me mencionaban en una de las preguntas que me hacían y es el turismo, ¿sí? En contextos de viajes y turismo. ¿Hay riesgo ahí? ¿Hay un contexto de explotación sexual ahí? Claramente sí lo hay. Porque primero, el turismo sexual o la condición del extranjero que viene a consumir sexo en nuestro país, en turismo, algo que es temporal, esporádico, que no tienen conocimiento de la norma, que es ilegal. Ahí quiero hacer un paréntesis, es que el consentimiento de los niños, de las niñas, niños, adolescentes, el momento
que están siendo explotados no exime la responsabilidad de quien está explotando. Es decir, el niño puede tener el consentimiento, puede querer salir con un extranjero en temas de turismo, puede querer estar en una situación de riesgo, pero eso no quiere decir que por ese consentimiento se exima del delito. Sí, la responsabilidad no son de nuestra niñez y de la adolescencia, es de quien explota. Entonces, el turismo claramente se convierte en un factor de riesgo por diferentes condiciones, entre esas, como le mencionaba, la cultura sexual desordenada, el turismo sexual, aparte el no conocimiento de las normas, la espontaneidad con que se da. Entonces, también hay otros escenarios o contextos como lo son los espacios de trabajo sexual, los lugares de trabajo sexual pago, prostitución, porque si bien la prostitución en Colombia es legal, pues hay explotación sexual cuando un menor está en prostitución. Es explotación sexual. Las niñas o los niños no son prostitutos ni prostitutas. Los niños son explotados. Por eso es importante conocer en este contexto de prostitución que cuando un menor de 18 años tiene una relación sexual paga con otra persona, no está ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual, está siendo explotado sexualmente, que es distinto. Lo otro que también es importante decir es que también hay explotaciones mayores, porque una persona puede ser trabajadora sexual pero está siendo explotada. Una cosa es que el trabajo sexual sea legal, que a usted le paguen por tener sexo con alguien, pero también que usted tenga intimidaciones, que le quiten sus documentos, eso es explotación sexual. Entonces eso también como dejarlo claro. Hay otros contextos que no son tan físicos, pueden ser pornografía. Entonces hay explotación sexual en pornografía. Es decir, si yo utilizo un niño, una niña, un adolescente con fines sexuales para fotografiarlos, hacer piezas gráficas, distribuirlas o no, comercializarlas o no, hay explotación sexual en la modalidad de pornografía o en el contexto de pornografía. Eso también es importante porque a veces dicen, no, la pornografía es distinta a la explotación. No, es explotación sexual a través de la pornografía. La clave está en el verbo rector, utilización con fines sexuales. Todo lo que usted haga con un niño con fines sexuales o comerciales es explotación sexual. Entonces, esos son tres contextos que es importante mencionar. Los temas del conflicto armado también. Hay un contexto en el conflicto armado y es el reclutamiento, pero a través del reclutamiento la utilización de los niños en temas de explotación también es uno de los contextos que podemos como identificar, ¿sí? El mensaje acá es dejarles claridad que la explotación se da de muchas formas y la clave está en identificar si se está utilizando un niño con fines sexuales o comerciales. Esa es la clave para poder saber si es explotación o qué clase de delito es. Claro, como por ejemplo en el colegio de mi hija empezaron a pegar cerca del colegio muchos papeles en los que invitaban a que las chicas fueran webcam. Y eso también es una explotación sexual. Claro que sí. O sea, ya las están invitando e incluso llegó a haber gente, tipos que llegaban y las abordaban. Yo no logré verlos, pero nos llegó al Consejo de Padres esa queja. Claro, Así se dio. y ahí podemos hablar de las clases de captación. Las redes sociales harán parte importante en la captación de las niñas, pues Total. claramente sí. Pero también hay que dejar claro algo y es que no solamente es redes sociales, porque nosotros encontrábamos en el IPRO muchos casos donde quien estaba explotando a esta adolescente, y hablo más en género femenino porque el porcentaje de niñas es mayor, eso no quiere decir que los niños no, pero pues las niñas son más explotadas sexualmente, entonces incluso habían muchos casos de parejas, es mi novio, él es el que me está ayudando, él es el que me está permitiendo pagar el pagadiario, es el que me ayuda con mi comida, el que me ama, pero pues había una utilización de esta persona para que se explotara por droga, por lo que fuera, y de esa manera pues se camufla el delito, porque es que es mi pareja, me está pidiendo un favor, me está ayudando. Y ahí es donde el engaño pues hace parte de este delito y eso hace que sea más difícil. Hay otra modalidad que se da mucho en las localidades cercanas al centro y también en la parte del norte, después de la 170 y demás, y es las llamadas madres. ¿Quiénes son las madres? Las madres son personas que trabajan en zonas de trabajo sexual, mujeres
que tienen pues lugares de prostitución, y a los menores los acogen y les dicen yo soy su madre, yo te ayudo para que tú puedas tener acá donde dormir, donde comer y ya no pasa nada. Ese es como el inicio. Posteriormente a esto, pues ya hay un nexo de confianza y de amor, incluso, porque es que cómo le voy a decir a mi madre que no. Si hay una niña que tiene todas las necesidades emocionales, pues va y llega donde una persona que medianamente le brinda alguna protección y después de eso pues empieza la explotación sexual y comercial de las niñas, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas maneras de captarlos, pero la mayoría de captaciones se dan por necesidades no satisfechas. Necesidades tanto vitales como la vivienda, el estudio y necesidades emocionales. No vivo con mis papás, no tengo una red social familiar que me pueda brindar algún apoyo, no tengo que comer, mi mamá me ha mandado, mi familia me ha dicho usted es la que tiene que traer la comida a la casa, unas cargas que desde los 8 hasta los 17 años pues algunas niñas o niños tienen o adolescentes que les ponen unos retos que no deberían asumir porque hasta los 16 años se tienen que estar estudiando. Claramente, vamos a ayudar a los papás, listo, hay que ayudar a los papás desde los 14 porque hay necesidades en la casa, pero entonces cuando el papá tiene claro que no puedes poner a su hija o que no es posible que cargue a su hija de esa forma, pues ayuda a que ella no pueda entrar a un escenario de explotación. Aquí también quiero dejar una claridad, es que la explotación sexual tampoco no conoce estratos, porque a veces creemos que solamente es la pobreza o la desescolarización. No, la explotación se hace en cualquier estrato social. Cambian los contextos, ¿sí? Cambian la manera en cómo yo llego a un niño que tiene una necesidad afectiva, que consume, eso es distinto. Pero yo conocía casos de explotación sexual donde una chica de 14 años o una adolescencia podía estar con 6 millones de pesos mensuales explotándose en un estrato 5 en un colegio. Y es ahí es donde empieza, pues ahí sí la responsabilidad de la familia, la dignificación del cuerpo. Es decirle a un niño que el cuerpo no tiene valor, que el cuerpo es sagrado, que su cuerpo no puede ser usado por nadie a contraprestación de ningún favor. Las redes también hacen un trabajo y ya para ir finalizando esta pregunta y es, no solamente es la captación y el engaño, es la superficialidad que da las redes y es tú tienes que ser como esta persona. Tú quieres una moto, pues esta es la mejor. Tú quieres maquillaje, este es el mejor. Entonces, las niñas al no tener su propósito de vida, digamos que claro, pues empiezan a decir, bueno, pues a mí me dan de mesada esto, pues yo salgo y mejor consigo esto el fin de semana porque... Y es esa forma de poder educar a nuestros niños y adolescentes de una manera integral, diciéndoles que no solo todo lo que se ve en redes es lo que necesitamos, sino que hay cosas más trascendentales y más importantes en la vida. Y creo que a partir del amor es como la reconstrucción de eso. Eso hablando en estratos un poco más altos. En estratos bajos, pues la institucionalidad cobra un sentido importante y es que los hogares, incluso donde teníamos víctimas de explotación sexual, pues no gozaban de lo más importante. Y yo siempre he dicho que las instituciones tienen que entender que sin amor y libertad pues no es posible que un niño se desarrolle. Porque no es solo dar comida, no es solo poner un vestido, no es solamente poner una regla. Es brindarle lo que ese menor necesita, que hace que busque otras formas de llenar. Y eso es un reto inmenso para nosotros como funcionarios y para las instituciones. Y también, ya que no trabajo, actualmente no trabajo en ningún tema del distrito ni con el ICBF, es hacer un llamado también al ICBF y que pueda reestructurar su forma de ver la niñez. Y lo hago acá como de denuncia de manera personal, no poniendo acá a la secretaría, pero sí como profesional. Los niños necesitan más que comida y más que un lugar seguro donde no puedan desarrollarse. Ellos necesitan amor y que los entiendan en la medida de lo que han vivido. Tú no puedes llegar y decirle a un chico que ha estado en la calle, ven y te encierro en una casa donde no hay ventanas, donde... No, es necesario que haya un proceso real
de atención personalizada con cada niño. Es difícil, sí, pero esa es la meta. Porque, porque una persona después que ha sido víctima de explotación sexual, las falencias aumentan emocionales. Y solamente si se hace un trabajo integral, es posible que se repare el corazón. Más que el cuerpo, es el corazón. Es reparar la mente, los recuerdos, las marcas que dejan la explotación sexual. Conocí a niñas de 12 años que habían estado con 400 hombres, 10 hombres por día. Su mamá consumidora. Y después llegan a un instituto donde es duro, donde es que no hacen caso. Pues ¿quién va a hacer caso? Después de estar con 400 hombres, pues yo ya no valgo nada, mi cuerpo no vale. No, es redignificar lo que significa la niñez. Entonces creo que sí, las instituciones tienen un reto y es que hay que empezar a hablar del amor institucional, de lo que los niños necesitan, que muchas veces creo que somos muy duros con quien más ha sufrido. O sea, ponemos más reglas con quien más ha sufrido. Y creo que debería ser al revés. Claro, aquí pasa también que es lo que hablábamos en una reunión no hace mucho, que sí, o sea, los niños sienten, no solamente en este caso cuando son explotados, sino en otros contextos, cuando los retiran o los sacan, ellos sienten que más bien los están castigando en vez de apoyándonos, porque dicen, por ejemplo, si en mi casa vivía violencia intrafamiliar y me llevan, pero ¿por qué me llevan a mí si el malo está en mi casa? O sea, ¿yo por qué tengo que salir? Y en este caso es eso, o sea, también, o sea, ¿yo por qué me encierran? De O las sea, trabajadoras sexuales, ¿sí? Ellas tienen sus hijos, viven en pagadiarios donde hay droga, todo. Los quitan de su casa. ¿Es un delito ser trabajadora sexual? No. No tengo casa, tengo que trabajar. ¿Por qué no ayudo a la mamá para que pueda tener un mejor trabajo y le pueda brindar a un niño? No? ¿O por qué no le brindo una asesoría psicológica a esa mamá para que el niño esté a gusto? Un niño de 5, 6, 7, 8 hasta los 10 años no entiende que su mamá es una trabajadora sexual. Él entiende que lo quitaron de su mamá. No sabe por qué le toca dormir en un pagadiario. Y ese vacío que hay en un niño que es retirado del entorno familiar y llega a otro entorno familiar también áspero, porque no llega a un entorno familiar fácil, es un entorno familiar áspero donde se encuentra con otros niños que también son violentos o que tienen muchas condiciones. Entonces como que hay que pensar muy bien en las medidas con un niño, y un niño no es una carpeta, no es un número de atención. Un niño es un niño que tiene un corazón y una vida. Y la institucionalidad tiene muchos retos con la niñez y una gran responsabilidad en Colombia de, de poder verlo de otra manera. Es que a pesar de que lo hacemos con todo lo que podemos, siento que todavía hay que hacer una reestructuración muy fuerte en esos 170.000 tutelas que tiene el ICBF ahora. Y vuelvo y te digo, o sea, muchos de los niños son explotados por necesidades, pero sus necesidades emocionales son más grandes. Tienes razón. Ustedes han hablado de varios temas que es importante como ir precisando. Por un lado, estamos hablando de la necesidad de esa víctima, ¿cierto? De poner el foco donde se debe colocar y es colocar esos nombres a quien corresponde, porque muchas veces es la víctima quien carga con el delito. Y hay mitos. Y hay muchos. Entonces, lo hace porque le gusta, ella ya se acostumbró, es una prostituta, es calentana, viene. Hay muchos mitos alrededor de la ESNA que son falsos. es que es fácil culpar a la víctima, pues, ¿no? Es fácil señalar, es fácil hacerla sentir, o sea, revictimizarla, porque lo que hacen es revictimizar con todas estas acciones, ¿no? Que lo que tratan es tratar de arreglar en la medida de lo posible, pero como dices, Merced, están en el proceso, ¿no? Incluso De ellas no saben que construir. están siendo víctimas de un No. delito. Nosotros, la mayoría de chicas que llegaban, les decíamos, tú sabes que estás siendo víctima de un delito, hay que denunciarlo. Yo, no, yo soy una prostituta. Ella misma lo decía. Yo no, tú eres una niña de 13 años que está siendo víctima de explotación sexual. Cuando poníamos la denuncia y demás, ellas entendían como, ok, el primer paso es entender que ella es víctima de un delito y que por diferentes razones llegó ahí. Después dignificar su cuerpo
y posteriormente decirle que hay otras alternativas. Has hablado de un proceso y en ese sentido verlo como proceso implica también sacar otras cosas a la luz. Y una de las preguntas que nos hacíamos hace ya un tiempo tratando de crear este guión o esta conversación era cómo en la Candelaria, donde hay tantos atractivos, o sea, se vuelve una localidad turística con unos atractivos, también confluyen circunstancias como el tema de la rumba universitaria, las expectativas que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes están haciendo alrededor de su proyecto de vida, cómo se puede desde ahí, quienes somos agentes de protección, podemos identificar esas características, de estar más alerta, poner el foco donde realmente hay que colocarlo, porque el escenario no es un escenario dual de víctima y victimario. Hay una serie de situaciones alrededor que generan que ese consumo esté normalizado de alguna forma en estos contextos. Hay otros actores, como la comunidad, la educación. Pues yo considero que ya he identificado los riesgos, es decir, ya sabemos cuáles son los riesgos de la comunidad, en este caso la localidad de la Candelaria. Sabemos que hay turismo, mucho turismo y que hay que revisar que hay zonas universitarias donde hay rumba, donde hay alcohol, donde hay drogas, ¿sí? Que estamos cerca también a zonas donde hay consumo de spa, donde también tenemos pues la zona de tolerancia o la zona de trabajo sexual pago, ¿sí? Entonces, ya identificados los riesgos es poder generar algunas estrategias donde se integren pues todos, ¿no? Que es la comunidad como tal. Yo pienso que la información es muy importante y es llegar con la información precisa para al menos que la gente sepa qué es, que la gente sepa qué puede hacer, que una niña diga como, oiga, esto no es tan amor, esto como que si es que, como que me están usando. Es difícil que ya lleguen a un grado de conciencia en el momento en que está siendo explotada, eso sí es verdad, o sea, tú una adolescente que está siendo explotada le digas que tu novio te está explotando, pues es como, no, ¿qué va? O sea, no, él me ama, me quiere, o mi amigo me está ayudando, me pude comprar el reloj, el celular, o sea, es difícil, pero ahí es donde todos deberíamos hacer un cerco para poder acompañarlos, ¿no? Eh, Pienso que el diagnóstico también, o sea, estudios de diagnóstico de cuántos niños podrían estar en riesgo, de qué edades, cómo generar ese cerco comunal de rechazamos la explotación sexual. En este barrio no hay explotación sexual. Conocí un barrio en Medellín donde era más temas de consumo, pero tenía letreros. En este barrio no venden droga a menores de edad. O sea, reglas comunales. Y es como rechazamos rotundamente la explotación sexual. Si usted es extranjero y viene a la Candelaria, tiene que saber que no va a consumir sexo con menores en la Candelaria. Y quien conozca un caso que un extranjero, pues va a denunciar a esta línea. O sea, tratar de dar mucha información para que la comunidad sepa cómo va, qué rutas acudir y a los jóvenes poderles, o a los adolescentes y niños poderles dar las herramientas para que ellos también logren identificar que es un delito, que no es un juego y que las consecuencias pueden ser muy grandes. Sí, a corto plazo pueden ser embarazos no deseados, pueden ser enfermedades de transmisión sexual, puede ser problemas de depresión, ansiedad, incluso riesgos de suicidio, emocionalmente hablando. Entonces que no es diversión, sino que es su cuerpo, pero eso es un proceso en conjunto, familia, colegio, comunidad, instituciones. Por eso es tan difícil manejarlo, porque es un conjunto de todo. Pero yo creo que hemos avanzado, sí, pues yo en el 2016 cuando hablaba de este tema, cuando sucedió el operativo El Bronx, nosotros tuvimos muchos casos de explotación sexual y era un tema muy desconocido. Ahora siento que hay muchas campañas, ojos en todas partes, tú vas a cualquier hotel y está su letrero de explotación sexual. Entonces, poco a poco vamos a seguir creando una conciencia y también decirle a los victimarios que no hay excusa para que accedan a nuestros niños y nuestros adolescentes y que en la denuncia está el éxito. Cuando empezamos a analizar el delito, pues la gente no denunciaba. Y si denunciaba, lo ponían a abuso sexual,
sea, no lo tipificaban como era. Entonces la cultura de la no denuncia también hace que pues se impida que los victimarios lo sigan haciendo muy fácil. Porque, no, pues que voy a denunciar que me regaló un celular si solo estuvo hoy en la noche con él, sí. Es explotación sexual, es un delito. Y si yo pruebo que él me pagó por tener una relación sexual, pues hay un delito, hay una pena, una llamada. Pero como no sabemos eso, que es un delito, entonces pues no lo denunciamos. Y el reto pues claramente judicial, y es que listo, después de puesta la denuncia, pues la celeridad de los procesos, el acompañamiento a la víctima. Nos pasó algo muy triste en una denuncia que hicimos con una menor de 14 años. Puso la denuncia y el funcionario del CTI la usó haciendo la entrevista. Y la trató, y ella sale y muy empoderada me dice, ¿qué tal? Me estaban tratando como una puta, y yo no soy una puta, yo soy una víctima de explotación sexual. Y ella misma nos cuenta, hacemos todas las denuncias posibles, pero ahí vuelvo y digo, la responsabilidad de la institucionalidad no solo llega en la prevención y la atención, sino en la judicialización. De quien yo convenzo a una, o sea, convencemos a una menor que ponga un denuncio y la niña siempre, o ella siempre nos pregunta, ¿qué pasó con mi denuncia? ¿Ya lo agarraron? ¿Quiénes son? Ellos quieren saber su proceso. Ellos quieren saber qué ha sucedido con su acto valiente de denuncia, porque denunciar es un acto de valentía en una sociedad como esta, ¿sí? La sociedad te dice, ¿denunciar para qué? No va a pasar nada con la denuncia, te van a buscar, el tema de inseguridades, pero denunciar es de valientes. Entonces, los valientes merecen la celeridad de su proceso. Que los niños que hacen denuncias o los adolescentes por explotación sexual tengan la garantía que su proceso va a terminar en algo, o al menos que va a haber un acompañamiento. Entonces, ahí hay otro reto, y es judicialmente, ¿qué pasa con todos esos adolescentes o mamás? Porque muchas veces las mamás los apoyan y dicen, vamos a denunciar. Yo ya me enteré, listo, yo lo quiero apoyar, vamos a denunciar. ¿Qué pasa con esas mamás? No es fácil hacer una denuncia en localidades que a veces hay dinámicas. ¿Sí? Y a esto estamos hablando de denuncias pues del novio y tal, pero ahora cuando son grupos de trata de personas, que es otro contexto, la trata de personas, y ahí también hago otro paréntesis, tenemos un mito y es que la trata es que me llevan para otro país. No, hay trata interna y trata externa. La trata interna es que me llevaron de un barrio a otro, que me llevaron de un sitio a otro, que me trasladaron con un fin, sea 1 metro, 2 metros, 5 metros, un barrio, ¿sí? Entonces, la cultura de la denuncia hay que seguirla, pero también hay que, como entidades, pues, hacer un acompañamiento a las víctimas que denuncian. Yo siento que también todo inicia, o sea, todo tiene un proceso, ¿no? En esta situación. Yo siento mucho nosotros lo venimos trabajando desde la mesa de los entornos escolares con diferentes instituciones, y yo lo que les vengo diciendo es algo que no le prestamos mucha atención. Por ejemplo, en el Chorro, mis hijas estudian en el Colegio de la Candelaria, y ahí se ven muchas cosas, ¿no? Entonces, desde el hecho del acoso callejero, ya tú entrevistas a las muchachas o les dices algo. Yo vengo luchando desde que comenzó el año para que por favor vaya lo del Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, para que vayan y hagan una sensibilización en las afueras, en los alrededores. En algún momento por ahí me dijo una que otra gestora, cuando conversé con ella, le dije, sí, pero es que yo sé que hay muchas situaciones acá, incluso padres se han quejado de que abordan los chicheros y eso a las menores de edad. Por ahí se comienza, por ahí se comienza. Entonces, muchas de ellas incluso dicen, se escuchan entre ellas, sí, es que él es así. Él Sí, es se así. naturaliza. O sea, normalizan esa situación de que yo ya te voy hablando de tu cuerpo, te voy hablando de esto, y poco a poco, o sea, el depredador empieza así. El depredador empieza así y tú, como todo el mundo te dice, ah, pero solo te está fastidiando, o solo te dijo eso, o de repente, ay, no, sí, sí te quiere, ¿verdad? Uy, sí, mira lo que te compró, ay, mira lo que te regaló, ay, sí te quiere, o sea, sí va a salir contigo, no, o sea, pídele más, o esto, o lo otro, pero tú cómo vas o sea, es una menor de edad, ¿sí me entiendes? O sea, este muchacho que me contaba, este es un muchacho que ya no está en el colegio y ahora lleva otros muchachos, y entre ellos habían dicho no te quedes solo con el señor
porque, o sea, solamente te digo eso, no te quedes solo con él. Y yo digo, o sea, no te quedes solo con él porque va a pasar algo. O sea, y donde yo te llevo a ti por algo y el Señor supuestamente solo por conversar me va a regalar o un teléfono, Claro me que va a no. regalar algo, eso ya es, o sea, eso ya es prostitución para mí, eso es Hay discursos normalizados, correcto, ¿no? Que hacen, correcto. son riesgos. Los discursos normalizados son factores de riesgo, ¿sí? Y la no utilización de las palabras como son, Es ¿sí? que a la gente no Es le gusta escuchar. explotación sexual en la modalidad de prostitución. Es explotación sexual en la modalidad de porno. Es explotación sexual. No, pero es que se enamoró y entonces él está hoy acá y mañana viene y le da algo y ella como, no, me está explotando sexualmente y es un delito. La explotación sexual es un delito. Lo sigo diciendo porque mucha gente también cree que la explotación sexual no es un delito No, tipificado. claro que sí. Claro que lo es. Entonces, Y un menor no tiene potestad para consentir. Así digan de que sí, o sea, un menor siempre va a ser un menor. claro, Siempre, toda la y vida va a ser muchas un menor. veces se llegó a pensar que el consentimiento de la víctima eximía del delito y no es así. Un menor sigue siendo un menor siempre. Porque, porque hay una línea muy delgada entre mi consentimiento y la explotación sexual, ¿sí? Yo puedo tener mi novio y mi novio me puede decir, te tengo un regalo. Eso no es explotación sexual, está bien. Es la utilización de mi cuerpo. Cuando yo ya siento que están utilizando y comercializando mi cuerpo, se convierte en explotación sexual. No, y eso se desdibuja y se disfraza con el que te doy algo, pero ya está el tema psicológico en el que tú tienes que retribuir a ese regalo, ¿no? Tienes Claro, que responder de está alguna condicionado. forma. Ah, es correcto, está condicionado lo que te doy, lo que no te doy y el que tú puedas hacerme algún favor más Ujú. adelante, ¿no? Porque yo soy bueno contigo, porque yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Que también es eso, que hay muchos niños que tienen a la mamá y el papá que económicamente están bien, pero económicamente entre comillas porque ambos se matan y se desviven trabajando para darle todo, entonces ella sí tiene la tablet, tiene la computadora, tiene todo en su casa, pero pues también quiere una cartera, ¿no? Que la mamá no se la va a comprar, o quiere un celular, o el muchacho quiere arreglar la bicicleta, o quiere también un celular. Entonces por ahí ya le dio el novio o ya le dio el amigo, ya se lo consiguió. Eso es explotación. Ujú. O sea, Bueno, ustedes han tocado un tema importante y tiene que ver un poco con paréntesis que tú hacías hace un momento y es como esa iniciación sexual inadecuada da un mensaje de que mi cuerpo puede ser utilizado como para la generación de ingresos. Y ese es un mensaje que de alguna forma se empieza a naturalizar en los contextos de amigos, en algunas ocasiones en los mismos discursos de los adultos hacia los menores, sobre todo cuando lo hablábamos en temas de género, ¿cierto? De explota tu belleza, tu cuerpo, ese tipo de mensajes son cosas que de alguna forma se han venido naturalizando en las culturas, La comunicación, en la forma en la que transmitimos esos mensajes de cómo tener. Entonces, para ir cerrando un poco esta charla que nos podríamos quedar aquí un tiempo aún más largo, eh, ¿qué hacer si se identifica que alguien cercano está siendo víctima de explotación sexual y comercial? Sí, pues primero es saber quién se entera de qué está sucediendo. Porque si es un docente, pues tiene la posibilidad primero de entablar una charla con ese niño, esa niña, ese adolescente para poder hacer como un diagnóstico de qué está sucediendo, cuáles son los riesgos, por qué está pasando, en qué contexto, la menor sabe o no sabe, lo identifica o no, ¿sí? Como poder generar primero una charla con quien está siendo víctima. Segundo, pues es el contexto familiar, es saber si hay una red que pueda apoyar, una mamá a la cual uno le pueda decir, mira, tu hija está en riesgo, está pasando esto, hay algo por hacer, o es una mamá que no corresponde a esas responsabilidades familiares y pues no va a ser. Y tercero, pues la denuncia. Hay unas líneas actuales en el distrito que prestan la atención adecuada. Creo que todavía está la 141. También podemos acudir a cualquier comisaría de familia. También la activación de la denuncia como tal en fiscalía, que eso ya
sería como iniciar de una vez el proceso, pero no sea mucho. Pero si usted se entera de que un menor está siendo utilizado con fines sexuales o comerciales, pues su deber es denunciar o su deber es al menos buscar esa red para definir qué hacer con ella, ¿no? Y tratar de aislar esos factores de riesgo. Si es en el colegio y es la persona que está afuera, los que venden o tienen productos afuera y demás, pues hay que aislarlos. Ellos no pueden estar cerca. No, pero es el dueño del restaurante, pero entonces el camionero que pasa todos los días, el taxista que viene y tal. Listo, entonces vamos a empezar a generar como comunidad unas alertas para poder hacer un cerco de protección, ¿no? Pero la denuncia es claramente la vía más idónea y es lo que deberíamos hacer. Y ya después buscar el tratamiento, pues, para poder hablar con la persona que está siendo víctima. Sería como eso. Sí, bueno, desde el distrito nosotros estamos apuntándole a eso, sobre todo en la localidad, ahí en la Candelaria, en ese entorno que es pesadito en el Chorro y todo eso. Y gracias a Dios se han sumado varias instituciones y están encima, y la policía, y bueno, es eso, es la corresponsabilidad de los papás, porque era lo que yo les decía. Una cosa es que yo de repente, y sí me puedo quedar hasta tarde, puedo estar pendiente de mis hijas, pero hay muchos niños que van solos. Y hay algo Entonces, importante ahí, y es que hay que involucrar a los niños y a los adolescentes. Es decir, vamos a hacer una campaña, pero no pueden ser solo los papás, no, ellos mismos pueden ser formadores. Y es, vamos a hablar de explotación sexual, o sea, naturalizarles un concepto. Y es, vamos a hablar de explotación sexual hoy acá en el Chorro. Entonces, pero mamá, yo, sí, claro, o tú hoy vas a ayudarme a explicarle acá a los que trabajan qué es explotación sexual. Así ya está siendo víctima, ya el hecho de mencionarlo es un delito, voy a hablar de explotación, o sea, campañas pedagógicas, pero involucrarlo a los que están en riesgo. Porque no es solamente que ellos escuchen que les puede entrar por acá y salir por acá, sino que ellos lo verbalicen, que ellos lo digan. Entonces, que ellos sean los formadores. Es decir, 15 jóvenes, los líderes del colegio, ustedes van a hacer la campaña contra la EDS, porque ustedes son los que están en riesgo. Y eso hace que ellos se sientan primero importantes en el sentido de que, bueno, lo están haciendo es por nosotros y que entiendan que los papás y los educadores no hacen eso ni por molestar, ni porque son, no, lo están haciendo es por ellos y involucrarlos hace parte del proceso pedagógico de construcción de una sociedad informada y de niños que tengan la capacidad de decir no, aprender a decir no. Es tan importante en todos Aprender los a decir no, aspectos de la porque todos vida. los sí tienen consecuencias, hay que aprender a decir no. Bueno, para cerrar ya este podcast, quisiera preguntarles si hay algún mensaje final con el que ustedes quisieran cerrar esta conversación tan amena el día de hoy. pues yo no sé, el mensaje es un llamado a la comunidad, ¿no? A la corresponsabilidad con tu par, sea o no tu familia. O sea, toda vez que nos duela el que está al lado de nosotros, tenga no un vínculo sanguíneo con nosotros, yo creo que hacemos comunidad. El no ser indiferentes, el estar presente para los demás, no porque yo esté bien o porque yo, como le decía, ¿no? O sea, yo puedo recoger a mis hijas y yo voy, las llevo, las traigo, pero hay otros niños que no. Y no porque esos niños no sean mi familia, no es que no me tienen que interesar, porque es ahí donde entra todo, no solamente el ESNA, entra las drogas, entra todo, o sea, la instrumentalización de los muchachos, o sea, no nos cuesta nada estar más unidos, por trillado que suene, o sea, divide y vencerás, y unidos somos más. O sea, ¿no? El que divide, si estamos divididos es más fácil que entre cualquier cosa. Si Yo todos estamos para juntos, finalizar ¿no? quiero complementar esto y es decir que proteger la niñez y la adolescencia no es un acto heroico. O sea, no es, uff, es que somos los mejores, no. Es una responsabilidad colectiva. Correcto. Proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes es una responsabilidad diaria y colectiva. Y merece la solidaridad de todos. Merece que nos unamos, merece que seamos, que estemos con los ojos en todas partes, como la campaña de la explotación sexual. Ojos, cambiar nuestros lentes y ver distinto, cambiar los lentes y ver con empatía, cambiar los lentes y informarnos, cambiar los lentes y denunciar. Hay que mirar con ojos distintos a nuestros niños y que no solamente es nuestra familia, somos una comunidad que merece
que la ayudemos a organizarse, que la ayudemos a que sea menos riesgosa para ellos. Bueno, con ese mensaje tan importante de cambiar la mirada, volver a lo comunitario, proteger, ¿sí? Y ese llamado que tú nos hacías a las instituciones de hacer acciones desde el amor, parte también del compromiso y de la toma de conciencia. Esperamos que esta charla sirva para generar reflexiones alrededor de nuestras acciones diarias. Sí, incluso desde lo más sencillo, que si ves a alguien, dos muchachas o una niña chiquita caminando sola, nada te cuesta caminar cerca, ver hasta dónde va, si ves que hay un riesgo, hay alguien, o sea, a mí me ha pasado que la Candelaria ha ido bajando y he visto tipos mayores que pasan y, uy, o sea, a las muchachas, ¿no? Y yo, ajá, o sea, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? O sea, involucrémonos más, ¿no? Y los esfuerzos, por mínimos que sean, siempre van a producir algo, bueno o malo, pero van a producir algo. Entonces, a veces uno dice, pero pues así yo le expliqué a ella qué es, no va a servir, le va a servir. Créame que le va a servir. El acompañamiento va a servir, el consejo va a servir, la denuncia va a servir, en algo va a servir. La escucha va a servir. Algo me va a quedar siempre. Siempre. Algo va a quedar. Bueno, a las dos, muchas gracias por todos sus aportes. A ustedes por la invitación.